Hola a todos hermanos, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Recordemos que durante esta cuarentena nos vamos a estar reuniendo de manera no física por medio de esta herramienta de Facebook. Recordemos que la primera vez que nos reunimos, la primera vez que hicimos estas reuniones, hablamos de la voluntad de Dios. Decíamos que la voluntad de Dios está revelada principalmente en las escrituras, en la palabra de Dios es en donde nosotros vemos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y también decíamos que aunque la voluntad de Dios es revelada principalmente en las escrituras, veíamos también que hay una voluntad de Dios específica para nuestra vida. Una voluntad de Dios que no rechaza las escrituras, pero que es especial para nosotros. Y después de esa clase de cuál era la voluntad de Dios, en donde concluimos que Dios nos dice cuál es su voluntad a través de el Espíritu Santo, veíamos también que Dios cumple las peticiones del corazón. Y decíamos que Dios cumple las peticiones del corazón no en el sentido de que Dios cumpla nuestro capricho, sino en el sentido de que Dios pone tanto el querer como el hacer. Entonces, si nosotros vivimos de acuerdo a los estatutos bíblicos, los estatutos que dice Dios en su palabra, nosotros vamos a anhelar hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios va a cumplir la petición de nuestro corazón. Después pasaron las semanas y vimos acerca de la identidad. Vimos que el mundo o el mundo secular forja su identidad en diferentes cosas. Ellos dicen que su identidad está en alguien a quien admiran, está en un ídolo, está en la ropa que visten, está en la marca que se ponen, está en la tecnología, en el uso de un aparato novedoso, costoso, en la moda también demasiado. Y las personas seculares ponen su identidad allí, pero decíamos que nosotros como cristianos no debemos de buscar identidad porque la identidad ya la tenemos hecha en Jesucristo. Eso no significa que todos debemos ser iguales. Dios puso la esencia, cada uno tiene su esencia y cada uno es diferente, aún sea, aunque sea algunos son más tímidos, otros les gusta hablar más, pero veíamos que Dios tiene una identidad para cada uno de nosotros, pero que la identidad principal está en Jesucristo. Entonces decíamos que en Jesucristo nosotros somos amados, que en Jesucristo nosotros somos perdonados, que en Jesucristo nosotros somos justificados, que en Jesucristo nosotros somos salvos y que en Jesucristo, por supuesto, vamos a tener la vida eterna con Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se relaciona un poquito, que es acerca de la vocación. Ese es nuestro tema de hoy. El tema de hoy es la vocación. Vocación significa llamado. Un sinónimo de vocación es un llamado. Entonces, cada persona debe de buscar su vocación. Ahora, cuando nosotros no somos cristianos y nosotros estamos en el mundo, vemos que hay un concepto de éxito muy diferente al concepto de éxito que tenemos en la Biblia. Una persona exitosa, o que se le considera exitosa, es una persona que tiene un buen trabajo, es una persona que gana mucho dinero, es una persona que tiene muchos amigos, muchos, incluso hasta novios, ¿verdad? O novias o pretendientes. Es una persona exitosa, es una persona que se viste bien. Para algunas personas eso es tener éxito. Pero cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que el ser exitoso radica en hacer la voluntad de Dios, en hacer la vocación a la cual Dios nos llamó. Eso es ser exitoso. En el mundo la situación es un poco triste. Y es triste porque hay personas
que piensan que están haciendo su vocación y hay personas que jamás la encuentran, jamás encuentran su vocación. Y hay otras que están haciendo otra cosa, se dedican a otra cosa, pero esa cosa en realidad no es su vocación, no es a lo que los llamó Dios. Dios les dijo que hicieran algo y ellos están haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, ese es el verdadero fracaso. Ser una persona fracasada es una persona a la cual Dios le dio un propósito, Dios le dio un llamado y esta persona no cumple con ese llamado que Dios le dio. Tienes una única vida. Tú que me escuchas, tienes una única vida aquí en la tierra. Y la pregunta es directa. ¿Quieres tener éxito en la vida o quieres ser un fracasado? Si quieres tener éxito en la vida, entonces tienes que atender la vocación que Dios te dio. Ahora, ahí radica la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es mi vocación? Si yo amo a Dios, si yo quiero ser una persona exitosa en términos bíblicos, en estándares bíblicos, entonces la pregunta sería, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? Hay que decir que cuando hablamos de la vocación, cuando hablamos del llamado, hay dos tipos de vocación. Una vocación general y una vocación específica. La vocación general es a la cual Dios nos ha llamado a todos sus hijos. Es un llamado que Dios hizo a toda la iglesia, a todos los que creen que Jesucristo es su Señor y es su Salvador. En este sentido, tu vocación como hijo de Dios es que eres salvo, es que te debes de santificar. Recuerda la escritura, sean santos porque yo soy santo. Esa es tu vocación, ese es tu llamado. Estás llamado a ser discípulos, estás llamado a tener comunión, estás llamado a tener libertad. Eres libre, Jesucristo te ha hecho libre. Estás llamado a adorar a Dios, estás llamado a pedirle perdón a Dios, estás llamado a arrepentirte, estás llamado a ser cada vez como Jesucristo, la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ese es tu llamado general, la vocación general que Dios dio a toda la iglesia. Pero ahora, hay una vocación que es específica. Y esta vocación específica solamente aplica para ti y para nadie más. ¿A qué me refiero con que hay una vocación específica en tu vida? Dios, desde que te creó, que te pensó antes de la fundación del mundo, te pensó, te preconoció, te predestinó, y Dios desde que te puso en el vientre de tu madre y naciste, te puso ciertas habilidades que por ejemplo yo no tengo. Y cuando Dios te llamó y naciste del agua y del espíritu, Dios te dio ciertos dones que tampoco yo tengo o el vecino tiene, o puede ser que sí, pero hay algo que Dios puso en ti y esa debe de ser en lo que debes de enfocar tu vocación específica. Es decir, que tu vocación específica se deriva de tu sabiduría, se deriva de tus intereses, se deriva de tus habilidades y se deriva también de tus dones. Ahora, ya dijimos que para ser una persona exitosa, para tener plenitud y gozo, uno tiene que hacer su vocación. Uno tiene que hacer a lo que fue llamado. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es mi vocación específica? La vocación general ya la hacemos. ¿Cuál es la específica? Quiero que vayamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 6. ¿Qué nos dice? Son palabras del apóstol Pablo que dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo.
ve la palabra. Dijimos que vocación es igual a llamado. La carta está dedicada a los que son llamados a pertenecer a Jesucristo. Pero después ve lo que dice el apóstol Pablo al principio de su carta, en Romanos 1:1. Él dice: yo, Pablo, esclavo de Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Es decir, que el apóstol Pablo, por un lado, en su vocación general, él dice que ha sido llamado a pertenecer a Jesucristo. Pero su vocación específica, él dice que es la de ser apóstol. Entonces, quiero que tú veas esta diferencia. Tu vocación general es pertenecer a Jesucristo. Y tu vocación específica puede ser apóstol. Bueno, apóstoles solamente hay 12 apóstoles. 12 son los apóstoles. De hecho, Pablo dice que él es un abortivo, él es un colado entre los apóstoles. Él es el último, el que de panzazo llegó ahí por misericordia de Dios. Pero puede ser que tu llamado personal no es el de Pablo, que es ser un apóstol de Jesucristo, pero sí puede ser que tu llamado específico sea ser un pastor, sea ser un misionero, sea ser un maestro de la palabra. Y no solamente dentro de la iglesia, sino afuera. Quizás sea ser un médico, quizás sea ser un cocinero, quizás sea ser un peluquero, un estilista. La pregunta es, si yo quiero hacer mi vocación, ¿cómo saberla? ¿Cómo voy a saber cuál es mi vocación? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿En dónde trabajo? ¿Qué emprendo? Y eso es lo que vamos a tratar de discernir el día de hoy. En el libro de R.C. Sproul, que está disponible en Amazon y lo puedes descargar de manera gratuita, libro que se llama Puedo conocer la voluntad de Dios, entre signos de interrogación. Encontramos que este doctor en teología nos da 4 preguntas para que nosotros podamos saber cuál es nuestra vocación. Y él dice que si nosotros queremos saber cuál es nuestra vocación, debemos de responder 4 preguntas. 4 preguntas, y te recomiendo que si tienes en dónde anotar, o vayas y busques o anotes en tu teléfono con pluma para que anotes estas 4 preguntas y les puedas dar respuesta. La primera es, ¿qué puedo hacer? Primero las enuncio y después las explicamos. La primera es, ¿qué puedo hacer? La segunda es, ¿qué me gusta hacer? La tercera es, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y la cuarta es, ¿qué debería hacer? 4 preguntas que nosotros debemos de responder para saber cuál es nuestro llamado. La primera pregunta es, ¿qué puedo hacer? Hay que tener en cuenta que cuando Dios nos llama, a veces el ser humano es muy dado a poner pretextos. Entonces tú debes de anotar lo que tú puedes hacer. Lo que tú puedes hacer sin poner ningún pretexto hacia Dios. Te pongo 2 ejemplos de personas que pusieron pretextos delante de Dios. El primero es Jeremías. Jeremías capítulo 1, él es llamado a ser profeta a las naciones, y él le dice a Dios: Señor, estoy muy joven y no sé hablar. Salomón también dijo algo parecido. Él dijo que él era muy joven, que él era muy inexperimentado. Y a Dios
en cuanto al llamamiento de Jeremías y el llamamiento de Salomón, Dios no les mandó a que fueran unos grandes oradores. Dios no les mandó a que fueran unos grandes retóricos, unas grandes personas que persuaden cuando hablan. Dios no les mandó eso, Dios les mandó a predicar el mensaje, en el caso de Jeremías. Pero Jeremías puso un pretexto. Jeremías, y le dijo, Dios le dijo que eso no vale, que Dios le mandó a una cosa. En el caso del rey Salomón pidió la sabiduría para gobernar y Dios se la dio. Y también tenemos un ejemplo, otro ejemplo también muy marcado, que es en el caso de Moisés. Moisés exactamente lo mismo. Dios le dijo, libera a mi pueblo, porque en esos tiempos Israel, el pueblo de Dios, estaba bajo el yugo egipcio. Y entonces Dios le dice a Moisés, libera a mi pueblo. Y Moisés, parecido a Jeremías, dice, yo no sé hablar. A lo que Dios le responde que Dios sabe qué capacidades le dio a Jeremías y él le responde que él no le mandó a hablar. Él le mandó a liberar al pueblo. Para hablar le había dado a su hermano Aarón. Entonces nosotros podemos ver que cada vez que Moisés entra a hablar con el faraón, entra junto con Aarón y Aarón es quien está hablando. Entonces, anota todas las cosas que puedes hacer. La pregunta número 2 que te debes de contestar es, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Esta pregunta, sin duda alguna, se responde con la práctica. Es quizás la pregunta más fácil de contestar, porque solamente debes de recordar qué es lo que has hecho que te ha gustado. Para esto te recomiendo probar de todo, siempre y cuando no salga dentro del marco de lo que Dios manda. Pero tú te debes de aventurar a todo. Tú te debes de aventurar a hablar, te debes de aventurar a entrar a materias que no habías entrado, entrar quizás a teatro, a cocina, enseñanza, pedagogía. Tienes que aventurarte a entrar a todo eso para saber qué te gusta hacer. Porque si nunca has hecho nada, no te gusta nada, porque jamás lo has experimentado. Pero esta pregunta debe ser la más fácil para contestar y es, ¿qué te gusta hacer? La tercera es, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Ahora, hay cosas que el libro le llama capacidades motivadoras y capacidades no motivadoras. Es decir, cosas que sabes hacer y te gustan hacer, cosas que sabes hacer pero no te gustan hacer, y un subtítulo que es cosas que no sabes hacer pero te gustaría llegar a hacer. Para tú escoger una vocación te debes de dedicar a algo que a ti te gusta. Y debes de tener la confianza de que Dios lo puso ahí. Porque Dios, como te decía, pone el querer y el hacer. Debes de tener la confianza de que Dios lo ha puesto ahí. Te pongo un ejemplo porque hay cosas en las que quizás eres muy bueno, pero no te gustan. Mira el ejemplo. Imagínate un restaurante así muy, muy elegante, de comida así súper gourmet, mmm, con alfombra roja. Imagínate que hay un piano en medio y de pronto el pianista dedicado para ese día no llega. Entonces el gerente, angustiado, se acuerda que oyó en la cocina a alguien que sabe tocar el piano. Entonces el gerente va, abre la cocina del restaurante y pregunta, ¿quién es el que sabe tocar el piano? A lo que un muchacho, Pepe, responde, yo soy el que sabe tocar el piano y estaba lavando trastes.
Entonces le dice, excelente, ¿sabes qué? Que necesito que animes a los comensales, por favor, lávate bien, quítate tu mandil y sal a tocar el piano. Entonces Pepe sale a tocar el piano y comienza a tocarlo. Y lo toca de una manera maravillosa, de una manera genial. Y todos los comensales se quedan impresionados de la gran maestría con la cual toca el piano. Termina la canción, se levanta, se va y sigue lavando sus platos. Entonces todas las personas, todos sus compañeros van y dicen, oye, ¿qué estás loco? Tocas excelente el piano, ¿qué haces aquí lavando los platos? A lo que Pepe dice, no me gusta tocar el piano. No soy feliz tocando el piano. Si nosotros amamos a Dios, nos apegamos a los estándares bíblicos de Dios, se puede dar el caso que hay cosas que sabemos hacer, pero no nos gusta hacer. Entonces, tú debes de hacer una lista de cosas, capacidades que tú tienes y que no te gustan, y capacidades que tú tienes y que sí te gustan. Y la última pregunta es, ¿qué debería hacer? La última pregunta es, ¿qué debería hacer? En Introducción a la Filosofía nos enseñan que hay un ser y hay un deber ser. Por ejemplo, en el país no debería de haber corrupción, pero hay corrupción. En, en términos, hablando en términos teológicos, no debería existir el mal, pero existe el mal. Entonces, cuando hablamos de qué yo debería hacer, estamos refiriéndonos a el deber ético, moral que nosotros tenemos. Es decir, que si en tus primeras 3 preguntas tú dices, caray, pues a ver, soy bueno bailando, soy bueno levantando pesas y además me gustan las chavas. Entonces voy a hacer un solo para mujeres. Eso no, porque rompe el estándar bíblico, rompe lo que la Biblia dice. Hay una serie que no vi, ni pretendo ver, no porque sea pecado, sino porque no me convence. La trama es La Casa de Papel y tengo entendido que hay un hombre súper inteligente que planea el asalto a la Casa de Moneda así muy, muy, muy bien. Y esa habilidad obviamente Dios se la dio cuando nació, pero vemos que él la ocupa para algo malo. Entonces, la última pregunta, ¿qué debería hacer? Debes de contestarla de acuerdo a la palabra de Dios. Algo debe de ser algo que no sea ilegal, que no sea indecoroso, que no sea deshonroso, que no sea antibíblico. Y cuando digo antibíblico, hay que distinguir. Una cosa es lo antibíblico y otra cosa es lo no bíblico. Lo antibíblico es lo que está en contra de lo que Dios enseña. Y lo no bíblico es lo que no está en la Biblia. Por ejemplo, hay muchos, si tú quieres ser ingeniero en computación, las computadoras no existían en la Biblia, entonces jamás vas a encontrar un ingeniero, un ingeniero computacional en la escritura. Pero quiero que entiendas aquí, y el punto debe ser muy claro, en que tu vocación puede o no estar dentro de la iglesia. No necesariamente tiene que ser tu vocación el pastorado, no necesariamente tiene que ser tu vocación el ser misionero, tu vocación puede ser empresario, tu vocación puede ser cocinero, tu vocación puede ser peluquero, abogado, dentista, cualquier cosa, pero siempre para la gloria de Dios, siempre tratando de no salirnos de lo que Dios nos ha mandado. Martín Lutero decía que una mujer puede servir a Dios ordeñando vacas.
Uno diría, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Lo está haciendo para Dios. Y Dios la llamó a eso. Si Dios te llamó a un trabajo secular, estás haciendo tu llamado, hermano. Cristiano, cristiano no es aquel zapatero que dentro de la suela dibuja un pececito. Cristiano es el zapatero que hace un buen zapato, que hace un buen trabajo. Ese es el cristiano. Entonces, tu vocación puede estar dentro de la iglesia, pero también tu llamado puede estar fuera de la iglesia. Entonces, esas son las 4 preguntas que tú te debes de responder y espero que las hayas anotado y espero que medites realmente en ellas para contestarlas y así saber cuál es tu vocación específica en tu vida. Recordemos a Jesús. Jesús fue carpintero la mayor parte de su vida. Él tuvo una infancia en donde fue educado, luego tuvo un tiempo donde trabajó muy probablemente la carpintería, porque su papá José era carpintero, y después él tuvo 3 años únicamente de ministerio. Pero ese tiempo en donde Jesús fue carpintero sirvió a Dios. Y fue grato para Dios verlo trabajar así. Y ese fue su llamado. Su llamado de Dios, de Jesucristo Dios, también comprendía esa parte. Ganarse el sustento diario. Por ejemplo, el templo cuando se construyó, uno pensaría que a lo mejor solamente quien hacía los holocaustos era quien estaba sirviendo a Dios, pero ¿y qué de todos los arquitectos? ¿Y qué de todos los albañiles, los herreros, los artesanos? Todos ellos estaban haciendo una labor consagrada a Dios y por lo tanto estaban cumpliendo la vocación que Dios les había dado con sus habilidades, con su sabiduría, con sus dones, con todo lo que Dios les había dado a ellos. Ahora, hay un error el cual tú no te puedes permitir y es contestar estas 4 preguntas con el sesgo de decir en dónde me va a ir mejor en términos económicos. Porque si ese es tu primer interés, vas a fracasar en tu vocación. Quizás jamás lo vas a lograr y si lo logras vas a ser una persona miserable. Cuando yo entré a estudiar la carrera de Derecho, yo tenía dos ideas en mi cabeza por las cuales esa carrera me gustaba. La primera, porque sí me tenía yo una duda, una intriga por la justicia. Yo decía, ¿qué es lo justo? ¿Quién determina qué es justo? ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? ¿Qué no lo es? Y la segunda es que a mí me gustaba mucho cómo se ve, cuál el estilismo de los abogados, ¿no? Clásicos que vemos en la tele, que tienen como corbata y todo eso. Y me gustan mucho las corbatas y todas esas cosas. Pero cuando yo entré a la carrera, luego uno se entera que dicen, bueno, no se dice, sino que es una realidad. Una de las áreas, ramas del derecho en donde mejor les va en términos económicos es el penal, el derecho penal. Y por casualidad, cuando tú le preguntabas a cualquier compañero en qué área del derecho se quería especializar, ellos decían del penal. De hecho, ellos antes de decir penal decían que habían escogido la carrera de derecho por el dinero. Algunos descarados decían, yo escogí la carrera de derecho por el dinero, y algunos, pues ahí medio disfrazados, te decían que la carrera de derecho penal. Pero realmente era eso. Tú veías en las personas que no sentían una pasión, no tenían una vocación, no tenían un llamado a eso. Les interesaba el dinero, y eso es algo que tú no te puedes permitir, porque hay una diferencia entre ser pobre y ser miserable. Yo prefiero ser pobre antes de ser miserable. Porque el pobre es aquel que tiene pocos recursos en términos económicos.
pero el miserable es aquel que teniendo dinero no está haciendo a lo que Dios le llamó que hiciera. Ahora, te, te pongo un ejemplo bíblico porque quiero que estés convencido de esto. Te pongo un ejemplo bíblico. Abraham y su sobrino Lot. Llega el punto en el que Dios obviamente se revela al padre Abraham, como se le conoce en el judaísmo, el padre Abraham, y se agarra a Lot y se van a la tierra prometida. Y llega un punto en donde Lot y Abraham iban con todo, iban con rebaño, iban con familia, iban varios. No solamente eran dos, iban varios. Y avanzaron hasta que llegaron al punto donde estaba el río y Lot, aconsejado quizás por su esposa y por los demás de su grupito, vieron la tierra en donde estaban en ese momento y vieron que era muy acaudalada. Vieron que ahí se podía sacar un buen dinero. Porque había agua, porque había para pastar, porque era un clima bonito, y vieron que a donde se dirigían era un total desierto. Entonces, Abraham y Lot tuvieron ahí un problema, y Lot le dijo a Abraham que se iban a tener que partir porque ellos querían quedarse en donde estaba el dinero y veían que ahí nada más había puro desierto y se dividieron y Lot y los suyos se quedaron ahí y Abraham pasó el río. Pasó el tiempo y la tierra que Dios llamó vocación a Abraham a tomar fue una tierra donde fluyó la leche y la miel. Y la tierra donde se quedó Lot resultó ser Sodoma y Gomorra. Entonces, tú no te debes de permitir a la hora de escoger tu vocación tener por encima de estas características que te dije el término económico. Si tú te dedicas con gran pasión a hacer lo que te gusta, Dios te va a sostener. Y si no te sostiene, prefiere ser pobre antes que ser miserable, hermano. Hay una frase que me gustó mucho en el libro y dice: la persona que elige su vocación solamente por el estatus tiene su frustración garantizada. Una cosa que debes de tener en cuenta, hermano, a la hora de escoger tu vocación, qué estudiar o a qué dedicarte en la vida, es que Dios te va a guiar por medio del Espíritu Santo. Y ese fue el mensaje de hoy, hermano. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que hayas anotado las preguntas y tengas el tiempo para desarrollarlas. Quizás si tienes alguna duda me puedes mandar mensaje a mí. Estuve hablando con mi hermano Lalo, que lo veo ahí conectado, y acordamos en que nos vamos a estar turnando entre viernes y viernes para decir algún mensaje, hermano. Acompáñame entonces para terminar con una oración. Amado Señor, tantas gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos has mantenido con vida, Señor, en este tiempo y nos has dado un llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender a cumplir el llamado que tú nos diste de manera general y a saber cuál es el llamado que tú nos tienes de manera específica para nuestra vida, Señor. Eres bendito, Padre, eres hermoso. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos estamos viendo. Que Dios les bendiga.